Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott y hoy tengo un invitado muy especial, un gran amigo que nos viene del Perú, que viene de la ciudad de Arequipa, el pastor Cristian Burgos. Y bueno, con él vamos a hablar de lo que es la justicia divina. Pues bienvenido, pastor, qué bueno que estás de regreso con nosotros en este programa. Y yo creo que el tema que vamos a hablar pues es un tema muy importante que mucha gente todavía no percibe en toda su amplitud, que es ser una persona justa. Cuando dice Pablo en 2 de Corintios que fuimos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús, significa muchísimas cosas. Correcto. Yo creo que es un tema que necesita ser estudiado, profundizado, porque nos va a dar muchas cosas acerca de nuestra identidad, nuestra posición en el reino, cómo vivir conforme a la nueva creación que somos también, ¿no? Ajá. Entonces, pastor, pues bienvenido y ahí pues estamos listos para escuchar lo que tienes para todos los que estamos viendo este programa. Bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. De verdad, estoy feliz de estar aquí. Y como tú dijiste, Pastor Yves, este tema de la justicia de Dios en realidad es una verdad que la Biblia da con mucho énfasis en el Nuevo Testamento. Sí. Este punto está mencionado en todas las cartas del Nuevo Testamento y es un tema que a la vez muy desconocido o a veces muy poco estudiado o muy poco conocido por muchos cristianos. Y como tú dices, el entender esta verdad sin duda va a afectar primeramente nuestra identidad Sí, y nuestra relación con Dios. así es. Cuando la Biblia, cuando Santiago dice la oración del justo hace mucho poder disponible o puede mucho, como dice otras versiones, Sí, pocas personas en realidad lo miran bajo los lentes correctos, pensando que todavía tenemos que reunir requisitos para ser aceptados por Dios o para ser oídos por Dios o para ser atendidos por Dios, cuando la realidad de la justicia de Dios va de la mano con la realidad de ser una nueva creación así y va es. con la realidad de ser hijos de Dios. Ujú. Y el ser llamado hijo de Dios, el tener esta relación pura con Dios y el ser llamados justos, que en realidad es un nombre que nosotros no nos damos a nosotros mismos, No, sino que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Entonces, Dios llama al creyente justo y nosotros debemos aprendernos a llamar y a vernos como Él nos llama y como Él nos ve. exacto. Y el ser llamados la justicia de Dios o justos en Cristo Jesús tuvo un precio, como lo mencionaste y como lo dice Pablo en 2 de Corintios 5:21. El precio de nuestra justicia literalmente fue este. Dice el versículo 21 del capítulo 5 de 2 de Corintios. Al que no conoció pecado, Sí, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en en él. él. El precio de nuestra justicia fue precisamente de que Jesús en la cruz no solamente llevó nuestros pecados, sino que Él en sí mismo cargó con nuestra naturaleza de pecado y fue hecho pecado. Cuando Él fue hecho pecado, él fue separado de Dios. Vemos esto cuando la Biblia describe que Jesús gritó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así es. Porque en ese momento literalmente Él tomó nuestra naturaleza de pecado y nuestra identidad de pecado, siendo separado de Dios, para que por causa de ese sacrificio perfecto, como luego se menciona en Hebreos, que es un sacrificio perfecto, que no se necesita añadirle más, sino que fue consumado en su totalidad y a raíz de esto nosotros fuimos hechos justos. Así es. ¿Qué significa esto? Que no solamente tus pecados han sido perdonados, sino que Dios te ve a ti y me ve a mí como ve a Cristo Jesús. Y entender eso realmente y efectivamente cambia nuestra relación con Dios. Por eso dice la Escritura que entremos confiadamente al trono de su gracia a fin de alcanzar ayuda y socorro para el momento oportuno.
Y me gusta cómo lo dice, Ujú. porque no dice que entres con temor, no No, no, dice que no, entres con sentido de culpa, tampoco dice que entres con sentido de inferioridad, dice para que nada. entres confiadamente al trono de la gracia, porque ese trono de la gracia es donde no solamente está Dios, sino donde está tu Padre Celestial. Tu Padre, y tú eres su Hijo, y tú por el Espíritu Santo puedes decir confiadamente, Abba Padre, y Exacto. Él en Cristo Jesús dice, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Sí, Y en esa realidad y en esa certidumbre de fe, entonces es cuando Santiago dice, la oración del justo hace mucho poder disponible. sí, exacto. Eh, Tiene mucho poder la oración del justo. Qué bueno que empezamos por ahí, tal vez, porque es una oración que podemos hacer directamente con el Padre. No pasamos por ningún intermediario, no pasamos por rituales. Ajá, Nuestro espíritu ya está conectado con el Espíritu de Dios. Y cuando hablamos en el nombre de Jesús, el Padre nos escucha y está dispuesto a dar lo que estamos pidiendo. Y eso es muy, muy importante. Es Santiago que decía, no, pues ustedes no han recibido porque no han porque no pedido. han pedido. No, nosotros como persona justa, como persona que es la justicia de Dios, tenemos este derecho tremendo que es únicamente disponible para los hijos de Dios, es la oración. Correcto. Nadie tiene este derecho si no es hijo de Dios. Entonces nosotros por orar en nuestra condición y posición de hijo, el Padre nos escucha y como dice Juan, si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye y si nos oye, tenemos la petición que hayamos hecho. Ese es lo que es la oración del justo. Y por eso puede mucho. Obviamente dice la oración eficaz, Correcto. que ese es el punto que muchas veces la gente olvida, ¿no? ¿Qué es la oración eficaz? Pues es desde la posición del Hijo y orar conforme, como dice Juan, a su voluntad. Usando su palabra, porque cuando oras la voluntad de Dios, la tienes que respaldar con algo. Eso es lo que hace que nuestra oración es eficaz. Es que cuando oramos por sanidad, podemos decirle a Dios, por la llaga de Cristo, hay Correcto. sanidad disponible. Y lo que genera esa confianza, no solamente al mencionar la escritura, sino saber que por la escritura, ¿quién soy yo delante de él? Uh-huh. Cuando estabas dando énfasis en la mención de Santiago de la oración eficaz, me hizo recordar cuando la Biblia describe a Jesús en varios de los evangelios, en donde él hizo una oración delante de sus discípulos y dijo, Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Sí. Yo sabía que siempre me oyes, pero hice esta oración delante de ellos para que ellos sepan que tú siempre me oyes. Exacto. Sí. Entonces, esto realmente va a afectar no solamente nuestra vida de oración, va a afectar nuestra conciencia de caminar con Dios. Me gustó también cuando mencionaste de que nuestro espíritu está conectado al Espíritu Santo, y eso es lo que Pablo dijo en una de las cartas, no recuerdo si está en Romanos o en Corintios, cuando dice, cuando un hombre se une con una mujer, un solo cuerpo se hacen. Pero nuestro espíritu ha sido hecho un solo espíritu con el Espíritu Santo. Él vive en mí y como dijo Pablo, mi vida está escondida en él. Exacto. Entonces no hay punto de separación, no hay punto que esa relación pueda ser afectada a menos que el creyente no tenga esa conciencia de justicia y tristemente, como muchas veces hemos visto, más pareciera en muchos la conciencia de pecado que la conciencia de justicia. Exacto, exacto. Y es cuando la gente se mantiene todavía sin la revelación de la gracia, que sigue en la ley con obras, con sentimientos de que no son dignos, Ajá. ¿no? Sentimientos o conciencia de pecado todavía.
Y es algo muy importante, es algo que tenemos que borrar. Esta conciencia de pecado no debe de estar en nosotros, debemos de tener esta conciencia del perdón. Me acuerdo que un día en el instituto bíblico estaba diciendo, bueno, los pecadores levanten la mano, y todos levantaron la mano. Dije, espérense, pueden pecar, puede suceder que pecan, pero ya no son pecadores, sino olvídate de entrar a la presencia de Dios. Ajá. Dios no comparte tiempo ni lugar con un pecador. Por eso, pues, abandonó a Jesús en la cruz. Cuando se hizo pecado, pues el Padre no podía estar ahí. Entonces, nosotros debemos de tener la conciencia que fuimos perdonados 100% y que nunca se va a volver a ver algo, una señal de pecado en nosotros. Obviamente, como dice Pablo, no es porque cuando abunde el pecado, abunda la gracia, podemos pecar. Ajá. No, pero la gracia hace que ya no nos gusta pecar. Ya no queremos hacerlo porque entendemos que es una ofensa a la persona que más nos ama. Y porque nuestra naturaleza ha cambiado. Exacto. Nuestra naturaleza ya no es una naturaleza de pecado, es una naturaleza justa, es una naturaleza y una realidad de ser una nueva criatura. Así Entonces, algo en nuestro corazón cambió y a tu ser interior no se complace ahora en lo que antes se complacía. Algo cambió. Literalmente la Biblia dice que fuimos hechos nuevas criaturas y me gusta cómo lo explica una versión de la Biblia. Dice, una criatura que nunca antes existió. Exacto. Redimidos del pecado, redimidos de la maldición, hechos justos. Me gusta cuando Pablo en todas sus cartas siempre de alguna u otra manera en sus saludos hace la siguiente mención. A los justos y santificados de tal lugar les hablo, hablando sobre ustedes gracia y paz que abunde en sus corazones. A los justos y santos de tal iglesia, a los redimidos del Señor, a los escogidos desde antes de la fundación del mundo, a los santificados, separados para Él. Entonces, esa es nuestra realidad. Eso es lo que nosotros somos ahora. Sí. Y tenemos que, ¿cómo decir? Estudiar esto, porque nos tenemos que convencer de esto. No nos sale de inmediato porque tenemos un trasfondo religioso. Correcto. Y la religión siempre te condena, siempre te hace ver que eres malo, que eres pecador, que no eres digno. Y hay muchas religiones que te hacen repetir que eres indigno. Literalmente. El mismo hecho muchas veces de que el ministro antes de predicar se arrodilla delante del altar, ¿no? Como separando un lugar especial o específico donde Dios está y donde tú no puees entrar fácilmente. Exacto. Pero esa realidad en realidad cambió, porque Él ya no está en un edificio, en un punto santísimo, sino que ahora ese lugar santo somos nosotros. Exacto. Y me gusta lo que dices porque efectivamente eso es algo en lo cual el creyente tiene que saberlo y tiene que meditarlo y tiene que darse la oportunidad de conocerlo y estudiarlo, ¿no? No estudiarlo de una manera metódica en el sentido de simplemente llenar información en mi cabeza, sino como Pablo lo dice, ¿no? Cuando en Romanos dice que renovemos nuestra mente, que no nos acomodemos a la sabiduría de este mundo, y versículos adelante, luego en el contexto de ser constantes en ese renovar nuestra mente, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en el espíritu. Exacto. Y ahí es donde muchos creyentes a veces se quedan dormidos, ¿no? Sí. Ahí es donde somos a veces perezosos, porque sí se necesita salir de una comodidad tradicional. Correcto. No, algo que se nos ha dicho tanto que finalmente estamos cómodos siendo pecadores. Y la verdad hay una confrontación. Me acuerdo que el domingo hablabas de la Biblia que es un espejo, ¿no? Que nos confronta muchas veces. Y cuando recibes la justicia de Dios, te incomoda porque esta justicia provoca en ti un sentido de
de responsabilidad de la nueva vida que recibiste. Y ya no vas a poder poner pretextos sobre tus errores o tus malos caminos. No, es que no sabía, ya sí sabes. Es que el diablo me está tentando, pero estás en autoridad sobre él. Es que siempre me dijeron así, sí, pero la Biblia dice, renueva tu mente. Entonces, ya Dios nos va a confrontar. Y Ya. esa es la parte que nos toca a nosotros, ¿no? Me hacía acordar a una persona que conocí por muchos años, yendo esta persona a nuestra iglesia y siempre hablando de las circunstancias que estaba atravesando. Siempre tenía un motivo para estar triste. Ajá. Siempre tenía un motivo para estar en derrota. Siempre tenía un motivo para estar deprimida. Siempre hablaba de las crisis o las situaciones o cómo se estaba sintiendo. Pero si nosotros nos quedamos ahí y no somos... siempre me llamó la atención cuando Dios le habla a Josué y menciona 3 veces en el capítulo y dice, esfuérzate y sé valiente para meditar en mi palabra, para ponerla delante de tus ojos, para inclinar tus oídos a ella y para hacer conforme a lo que ella dice, a fin de que seas prosperado en todos tus caminos. Y evidentemente está hablando de lo que Pablo dice en Romanos, esa responsabilidad que debe traducirse en una diligencia con respecto a ¿qué voy a hacer yo con las verdades que están aquí? Exacto. ¿Van a ser simplemente versículos bonitos o van a ser verdades en los cuales yo me voy a dar la oportunidad de conocerlos y para poder vivirlos? Yo considero que cada versículo, cada pasaje debe de ser un impulso a modificar comportamientos, a adaptarnos a las reglas del reino, porque vamos a hablar de justicia durante todos estos programas, pero la justicia también habla de sistemas de funcionamientos de un reino. Correcto. De reglas que tenemos que seguir, de un nuevo estilo de vida que tenemos que seguir también. Entonces, cuando leemos lo que es la ley fundamental del reino de los cielos, la justicia de Dios finalmente es esto. Ajá. Está hablando de cómo vivir en el reino, está hablando de quién eres en el reino y te dice cómo alinear tu vida conforme a la justicia de este reino, ¿no? Entonces, si lees la Biblia como un libro normal, es poco probable que tu vida va a cambiar. Vas a seguir igual con conocimiento de un reino que existe. Pero si tomas esto como realmente Dios hablándote a ti, vas a poner mucho más atención. Voy a leer, por ejemplo, donde estoy aquí, bueno, pues Miqueas, ¿no? ¿Qué es lo que Dios me va a decir a través de este profeta? Él tiene un mensaje para corregir mi vida y que yo puedo disfrutar la justicia de Dios que se estableció a mi favor. Porque la justicia de Dios nunca fue hecha para condenar, sino para justificar. Por eso Pablo dice, para todos los que están en Cristo Jesús no hay condenación. Exacto. Del lado de Dios no hay condenación. ¿Y por qué la iglesia está condenando a la iglesia? Ese es tremendo, acusando ahí todos, ¿no? Es que, no. La Biblia dice que cuando Él nos perdonó, literalmente Él olvidó nuestro pasado. Y muchos no olvidan las ofensas y las tienen arrastrando años y años, ¿no? Que eso en realidad también es parte de no entender quiénes somos en Cristo Jesús, ¿no? Sí, claro. Para nosotros y con respecto a lo que nosotros podemos dar a los que están alrededor. Sí. Se comparte la justicia de Dios. Se tiene que enseñar, se tiene que decir. Porque finalmente cuando ves a alguien que ha nacido de nuevo, pues ya no lo puedes criticar ni juzgar. Porque no te corresponde a ti, le correspondió a Jesús, fue su sustituto, pagó sus deudas. Esta persona como tú, estás en el mismo nivel. Correcto. Esta persona está sentada a la diestra de Dios.
y para la eternidad lo vas a tener a tu lado. Y no puedes decir, es que soy más justo, o mi justicia está en proceso. ¿Eres 100% justo o 100% pecador? Y a veces pensamos que estamos mejorando. Muchos confunden, y tal vez podríamos hablar esto en el próximo programa, confunden la santificación con la justicia de Dios, que son cosas diferentes. Todos pasamos por la santificación mientras estamos aquí, pero la justicia también pasamos y eso se estableció una vez y para siempre. Correcto. ¿No? Entonces, pues dejamos esto ahorita y volveremos a hablar a partir de lo que es la santificación en el siguiente programa. Y mientras, bueno, pues recuerdan de compartir esta enseñanza, suscríbanse al canal, hay mucha producción que te puede interesar y recuerda, siempre en justicia.